Hola, buenos días. Como saben los que nos siguen, este es un espacio abierto del Instituto Nacional de Desarrollo Social para el diálogo sobre los temas relativos al bienestar social, así como una acción de fomento a las organizaciones de la sociedad civil en la difusión de las actividades que realizan. En esta ocasión, queremos hacer algunas reflexiones sobre el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que, como saben, contiene los objetivos, las prioridades y las estrategias que el gobierno en turno plantea. Digamos que pues es como un boceto de la ruta que seguirá. Luego se va detallando con los programas sectoriales, con los programas prioritarios. Pero este documento, el Plan Nacional de Desarrollo, sirve como base para las políticas públicas que fomenta el gobierno. La importancia de este documento es que enumera los problemas en los que se concentrará la acción gubernamental, así como las propuestas de cambio o solución. En esta administración, esos problemas se han agrupado en 3 ejes. Uno se llama política y gobierno, el segundo política social y el tercero economía. Digamos, estos son los planteamientos que el gobierno nos propone. Pero, ¿quiénes lo van a operar? El brazo de acción del gobierno está representado por la burocracia, que son las personas en el servicio público que operan los programas o que elaboran los programas, que piensan los programas. En estos 3 ejes, por ejemplo, ¿no? que ahora plantea la actual administración. Bueno, en este ámbito de lo público nos pareció muy importante conversar con quienes tienen interés en aportar sus conocimientos y su experiencia para construir un mejor gobierno. Y el día de hoy tenemos como invitada a la organización Gobiérnate AC, cuyo representante, Eduardo Rodríguez, está hoy con nosotros. Y nos hablará en principio de las acciones que lleva a cabo su organización, de las líneas de trabajo, en qué consisten, cuál es el contenido que se aborda en cada una de ellas. Buenos días, Eduardo, qué bueno que nos acompañas. Gobiérnate AC tiene, por lo pronto, como líneas de trabajo, tengo aquí ética en el servicio público, gobierno abierto, Congreso abierto, protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas y equidad de género. Entonces, en estos temas, ustedes tienen, digamos, algunas experiencias de trabajo, se han planteado, digamos, participar, digamos, con el abordaje de estos temas en el ámbito público. ¿Qué nos puedes contar de eso, Eduardo? Bueno, ya tenemos algunos años recorridos. Somos una asociación que se constituye en el 2013 y de inicio nuestro objetivo tenía que ver con fomentar la participación para consolidar procesos más democráticos, incluyentes, justo el ámbito de las decisiones públicas. Comenzamos pensando que parte del papel de las asociaciones civiles, o por lo menos el nuestro desde el ámbito de la sociedad civil, tenía que ver con proveer de información para poder participar de mejor manera en la toma de decisiones. Y entonces comenzamos enfocados en el ámbito parlamentario, porque es un ámbito más o menos oscuro, a pesar de que tiene los reflectores de la prensa constantemente. Cotidianamente. Sus procesos de toma de decisiones no son tan transparentes. Muy bien. Entonces comenzamos con una herramienta que llamamos brújula parlamentaria, que se enfocaba en el trabajo de las comisiones legislativas, los temas, cómo los abordaban, quiénes participaban de esa toma de decisiones. Y nos pareció que ese era el primer aporte que podía hacer la asociación, ¿no? Un elemento que les sirviese a aquellos que querían participar en esos procesos de toma de decisiones para posicionarse y justamente participar de ellos. Pero, si bien era una herramienta o es una herramienta interesante, también es insuficiente, porque nos encontramos con que no basta tener información de calidad para participar. Hay que conocer más algunos procesos de toma de decisiones públicas. Claro, claro. Y entonces
no es que cambiemos, pero nos concentramos más en el tema del acceso a la información, Sí. justo para generar estas plataformas participativas. Vimos que el acceso a ese derecho era un acceso más o menos difícil, en el sentido que no se conoce con profundidad ni los métodos para hacer una solicitud, ni que se puede solicitar, y muchas veces se requiere una especie de guía para traducir los materiales, ¿no? Una vez que se te responde la solicitud. Sí. Nuevamente vimos que estábamos quedando cortos, y entonces lo que hicimos o lo que hacemos actualmente es pensar que se necesita una especie de cambio de paradigma en la participación de la sociedad civil. El paradigma que pensamos ahora es más pertinente si queremos una sociedad más democrática. Sí. Es un paradigma sustentado en una visión fuerte de derechos humanos, que hace de instrumentos como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana los elementos centrales, pero que requiere necesariamente de un diálogo y intercambio constante con el ámbito público. Y ahí es donde nos encontramos que no bastaba con trabajar desde la sociedad civil, sino que había que trabajar con el sector público también. Claro. Y entonces nos planteamos una serie de cursos para propiciar esta nueva perspectiva fundada justo en un servicio público que se entiende como aquel conjunto de prácticas que permiten ejercer efectivamente derechos humanos, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Muy bien. Y lo interesante de esta perspectiva es que si bien tiene una cierta trayectoria más o menos conflictiva según cómo la retoman las diferentes administraciones que hemos tenido en el país, sí hay justo en este momento un debate muy pertinente de cómo hacer para que ahora el servicio público se entienda así, como ejercicio de derechos. Y por eso me parece que podemos aportar a este debate. Claro. Dijo más o menos que los servidores públicos del actual gobierno tenían que asumir que su trabajo era un servicio a los demás, ¿no? En principio. Y que en el servicio debía haber amabilidad, paciencia y otros valores, ¿no? Y luego en el texto del Plan Nacional vemos, con esto, digamos, en esa presentación también se habló de una transformación cultural en todos los ámbitos de la vida pública, lo hemos escuchado mucho. Sin embargo, se reconoce que hacer ese cambio no es fácil. Y en el documento del Plan Nacional de Desarrollo, por lo pronto, entre los principios rectores, encontramos en el texto apartados como, por ejemplo, honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, el respeto al derecho ajeno en la paz, ética, libertad, confianza. Pero es así, Eduardo, ¿hay una nueva ética pública? Hay un proceso de transformación de esa ética pública. Hay que entender con claridad el punto de partida, porque, insisto, estamos en medio de la construcción de un nuevo paradigma y del fin del anterior. El paradigma anterior era un paradigma pensado desde la idea de la gobernanza, donde el gobernar se compartía, se hacía partícipe a la sociedad civil, donde todo aquel que tuviese interés o capacidades para participar de lo público debía ser parte del proceso de toma de decisiones. Eso no está mal, pero suponía un conjunto de valores, una ética pública, que se asemejaba más a la empresa privada que al ejercicio de lo público. ¿Por qué? Lo hacía porque los elementos fundamentales estaban en la eficacia, estaban en la eficiencia, en el ejercicio de los recursos. Incluso hay posturas, hay textos, hay organizaciones, hay un montón de elementos en torno a la gobernanza que hablan del gobernar sin gobierno, ¿no? Porque era la sociedad la que tomaba las riendas en las decisiones. Como principio está bien. Pero de cara a la realidad de un país tan desigual, tan diferente como es el mexicano, deja muchos elementos sueltos, le falta inclusión. Y entonces ese elemento de incluir a los que se quedaron atrás, dijera este Plan Nacional de Desarrollo, sí plantea un giro en la postura ética del servicio público. Insisto, ya no se trata de proveer eficaz
y eficientemente servicios. No es que no sean eficientes y eficaces. No, es correcto. Pero es más importante que esos servicios supongan ejercicio de derechos. Okay. Y ese cambio es fundamental para entender el papel. Ver con que estos principios se materialicen en prácticas concretas de ejercicio del servicio público. Sí. Si bien la corrupción es un tema central desde el paradigma anterior y en su combate indudablemente, es indiscutible. Estamos de acuerdo, pero no basta. Exacto. Y lo que introduce es esta noción de servicio. O sea, no solo no es corromperme. El trabajo que realiza el servidor público es trascendente porque cumple una función de servicio a la comunidad. Exacto. Y el entender ese cambio y hacerlo práctica supone un cambio incluso de actitud desde la atención en ventanilla, la planeación de los programas sociales. Para hablar de ética de servicio público tenemos que pensar en inclusión. Y la inclusión debe ser de personas con discapacidad, de grupos vulnerables, de sectores marginados. En pleno, pues. Y cada uno de ellos requiere entender primero la complejidad de su situación y después cuáles son las formas adecuadas de atención. Ok. Ese es un elemento nada más. Pero no solo está ese, está el elemento de que el actuar del servidor público tiene que responder a parámetros mínimos de transparencia y rendición de cuentas. Claro. Entonces, también el servidor público tiene que saber cómo operar ese tipo de cuestiones. No solo incluir la atención, sino cómo va a ser para que su acción sea responsable. Pero no basta eso, también tiene que entender cuál es el marco de los derechos humanos con el que está operando, cómo su acción impacta en el ejercicio de derechos básicos. Eso es importantísimo. Y entonces, las personas que quieren solicitar una beca. Algo tan simple como por ejemplo. El servidor público que se encarga del trámite no es una máquina de sellos, ¿no? O sea, no solo... ¿No? Es alejarnos de esta idea muy incrustada en el escenario del siguiente, ¿no? Ese no es profesional. Es una caricatura, ¿no? Pero sí hay ahí una noción de cómo entender el trabajo. Y el funcionario público tiene que pasar de eso a entender que su trabajo es trascendente para que esa persona obtenga esa beca. Y esa beca es importante. Impacta en algo. Para la vida de la persona. Eso hace que cambies la forma de entender. O sea, está bien, a la persona le faltó un documento y es necesario. De acuerdo, claro, pero... Pero la forma en solicitarse o la forma en acercarle el trámite cambia. Y me parece que ese giro en la concepción ética del servicio público tiene algunas raíces o está más o menos planteado en algunos de los elementos del Plan Nacional. No solo está ahí, está en esta idea de no dejar a nadie atrás, está en esta idea de primero los pobres. Así es. Pero esos, sin práctica, se quedan en discurso vacío, ¿no?